Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11. Y vamos a comenzar el versículo 1. ¿Todos los demás están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Así vamos a leer, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, necesitamos escuchar de usted esta noche, Señor. Sabemos que nos hemos expuesto a los dardos del enemigo todo el día y todos los días, y Señor, que espiritualmente, Señor, si no nos estamos alimentando seguido, nos estamos debilitando espiritualmente, y necesitamos escuchar su voz para fortalecernos, Señor. Y Señor, necesitamos que sea recordado, Señor, de lo constante que es el enemigo y que no se da por vencido pronto. Le pedimos, mi Dios, que nos hable, y Señor, que usted le aplique el mensaje de acuerdo a su voluntad y nuestra necesidad, y Señor, que se pueda transmitir lo que usted quiere que se transmite a pesar de mí. Y Señor, que yo no estorbe esta tarde. Le pedimos, Señor, su favor, su bendición. Ate el enemigo, Señor, que no lo deje estorbar esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar asiento. Años atrás estaba sentado en una iglesia en Norte California antes de ser salvo, pero un predicador me había visitado y me había invitado a mi esposa y a mí a la iglesia, y me acuerdo escuchando una anécdota, una historia que estaba compartiendo con la congregación, y me impactó acerca de cómo es el pecado. Y lo he compartido en otras ocasiones, pero creo que es apropiado y correcto compartirlo de nuevo. Y habla de los nativos de Alaska, de cómo cazan a los lobos, de que los lobos tienen un olfato muy sensible y que pueden oler a personas, otros animales, de una distancia de millas. Así que no es fácil acercarse a los lobos para poder cazarlos. Uno tiene que cazarlos de lejos. Pero a ellos llegaron a aprender cómo poder cazar estos lobos. Y lo que hacen, de acuerdo a cómo se cuenta la historia, es de que toman un cuchillo largo, grande, ¿verdad? Y muy filoso, de 2 filos, y que lo meten en sangre, lo saturan en sangre, y luego lo congelan, y luego le ponen otra tapa de sangre, lo congelan, y siguen haciéndolo varias veces, así que para que tengan varias tapas de sangre, y que sea fuerte el olor de la sangre para estos lobos. Y luego lo ponen con la navaja para afuera en el hielo, que lo único que se ve es la navaja. Y luego se van estos cazadores, y nomás ni están vigilando, ahí nomás lo dejan. Bueno, pues llega el olor de la sangre a estos lobos. Por supuesto, los lobos tienen un hambre ahí en el bosque, siempre están buscando algo comer, y llega este olor a ellos, y comienzan a acercarse y vigilando, asegurando de que no es una trampa, ¿verdad? Y que no es alguien que lo está tratando de atraer, y siguen viendo. Poco a poco se van acercando hasta que llegan
a la navaja, al cuchillo, y luego, asegurando que nadie está cerca, comienzan a lamber la navaja. Y les encanta el sabor, ¿verdad?, de la sangre. Y siguen lambiendo y lambiendo. Y pronto ya no es la sangre ajena la que están probando, sino su propia sangre. Pero el sabor es tan, ¿verdad?, les agrada tanto que siguen lambiendo y siguen lambiendo. Y no pueden satisfacer el deseo que tienen, así que siguen haciéndolo hasta el grado que ya llegan a morir. Pero su deseo es tan fuerte y su hambre o su apetito es tan fuerte que tienen que seguir hasta que ya no pueden y quedan muertos. Días después llegan a ver otra vez, se acercan los nativos, los cazadores, para ver la condición de la navaja, y ahí encuentran a los lobos que solitos se mataron. No tuvieron que hacer nada por su parte, solamente ofrecer la tentación y dejar que ellos hicieran lo demás. Y esto nos recuerda que el pecado no siempre nos persigue, pero siempre nos llama. Que no siempre toma la posición que pensamos que nos va a perseguir. Igual como dice el Señor que Satanás no siempre es, ¿verdad?, como león rugiente en su apariencia, no siempre va a aparecer como lo imaginamos, que puede lucir como un ángel de luz. Y podemos, por estar esperando una manera de que se va a aparecer, no defendemos de la otra. Y muchas veces solamente tiene que poner la tentación y dejar que nosotros mismos nos matemos. Quiere ser hallado. Es como cuando llego a la casa y Camila se esconde, pero no es muy buena para esconderse, y a una vez como que a propósito, ¿verdad?, hace suficiente ruido para que yo sepa que está escondida, y luego me pregunta: papi, ¿sabes dónde estoy? No sabía que debería de buscar, pero ahora sé que quiere ser encontrada, y pues la realidad es de que ahora comienzo a fingir que no la puedo encontrar, pero la realidad es de que aunque está escondida, ella quiere ser encontrada. El pecado es igual. Se esconde supuestamente, pero no suficiente bien como para no encontrarlo, sino para ser encontrado. Quiere ser encontrado. Y nos llama, no nos persigue, nos llama. Y sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Sabe con qué voz, con qué tentación llamarnos. No es igual para todos. La debilidad es diferente para cada uno. Así que no es necesario perseguirnos, solamente presentarse de diferentes formas y dejar que nosotros nos busquemos a Él para ser encontrado por Él, o más bien por nosotros. Y quiero nomás avisarle o recordarle esta noche más bien de que el pecado quiere ser encontrado por ti. Hermano, tenga cuidado que no esté tomando vacaciones espirituales de su caminar con el Señor también. Sí, es la temporada de la vacación, pero no tome vacaciones del Señor. Y fácilmente podemos llegar a pensar, ¿verdad?, de que bueno, pues puedo tomar un descanso, un break. Tenga cuidado porque tenemos una naturaleza pecaminosa que naturalmente se inclina hacia lo que no nos hace el bien, y fácilmente queremos responder a esa voz, esa cosa que Satanás nos pone para nomás responder, porque luce muy bonito, porque se escucha muy bonito, porque huele muy bonito, y queremos y nos vamos acercando y vemos, pues no, parece que hay mucho peligro aquí, así que me puedo acercar un poquito más, y pensamos, bueno, pues igual como Eva, ¿verdad? Pues esto luce como que es muy delicioso, así que ¿por qué no probar? No hay nada mal con ver, ¿no?, con que no prueba, y poco a poco nos vamos acercando más y pensamos, pues ¿qué me va a hacer de mal si lo puedo probar un poquito? A lo menos, nomás poquito no va a hacer nada de mal, ¿verdad? Y poco a poco estamos lambiendo nosotros también. Poco a poco llegamos a probar nuestra propia sangre sin saberlo.
Pronto vamos a morir si no tenemos cuidado y no entendemos de que el pecado no siempre nos persigue, pero sí nos llama. David es un gran personaje, le llamamos así, ¿verdad? Aunque era un hombre como cualquier hombre. Servimos a un Dios grande, ¿verdad? Un Dios poderoso, y los hombres son débiles, pero fácilmente queremos describirlo de esa forma, por como David era usado por Dios, era un instrumento de Dios, y comenzamos a equivocarnos acerca de quién era grande y quién era usado por Dios, ¿verdad? Y llegamos a llamarle hombres comunes, corrientes, como grandes hombres de Dios. Una contradicción en realidad, pero cuando pensamos en David, pensamos en las victorias de David, pensamos en cómo era David, y que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que desde pequeño era como pastor, meditando y contemplando la grandeza de Dios, y puso, verdad, con pincel y papel los salmos que había meditado en su corazón, y mientras que él contemplaba los files y los campos donde pastoreaba sus ovejas, él estaba pensando en su Dios, y ahora nosotros podemos disfrutar el beneficio de esas meditaciones, y podemos ser animados y consolados por los pensamientos de él. Y era alguien que en realidad caminaba con el Señor, y por eso es tan triste la historia que vamos a comenzar hoy. Llegó a pensar más de él que lo que debería de pensar. Pero antes de que lo critiquemos a él, debemos de vernos a nosotros en él, porque fácilmente puede ser cualquier persona aquí. No hay ninguna excepción. Se han descrito hombres como grandes hombres de Dios que han caído como la torre más grande, y como dicen, ¿verdad? Con más grande que sean, más duro caen. Ten cuidado a pensar que eres más que lo que eres. Ten cuidado de pensar, ¿verdad?, que tú no podrías caer y no puedes caer. En el momento que estás pensando así, ten cuidado, hermano, hermana, amigo, amiga, porque estás al punto de caer tú también. Vamos a ver brevemente nomás unas 3 cosas que hizo David aquí que lo llevó a caer. Lo llevó a este punto en su vida donde fracasó de gran manera, y que ya nunca después de eso fue igual su vida, ni su ministerio, ni su reino. Vemos en 2 Samuel 11:1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Era algo conocido que durante esta época los reyes salían a la guerra. Dicen que más o menos era la primavera del año. Dice que David envió a Joab, al que estaba encargado de su ejército, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Se dice que algunos creen, ¿verdad? Hay diferentes teorías o pensares, pero más o menos que durante esta etapa de su vida, que David tenía más o menos unos 50 años. Ya no era un niño, ya no era novato, ya no era inmaduro. Al contrario, era alguien conocido como alguien maduro, el rey que ya tenía unos 30 años como rey para este tiempo. Él comenzó su ministerio, bueno, él fue ungido para ser rey, aunque no comenzó su reino todavía, pero fue ungido para ser rey. Más o menos creen que tenía unos 15 años cuando él fue ungido para ser rey. Pero todavía tenía que esperar su tiempo, su lugar, hasta que Saúl fuera quitado de su puesto para que él tomara el suyo. David era un hombre que había escuchado de Dios por mucho tiempo, mucho tiempo. David era un hombre que había caminado con Dios por mucho tiempo. David era un hombre que había peleado por mucho tiempo. David era un hombre que había obedecido a Dios por mucho tiempo. David era un hombre que había sido usado por Dios por mucho tiempo. Es interesante que Noé duró tanto tiempo construyendo, edificando el arca, pero terminó su vida de una manera terrible, que se emborrachó
y fue una piedra de tropiezo a su hijo, al grado de que su hijo pecó, pero se emborrachó ya terminando su vida. Ya era anciano, haciéndonos entender y recordar de que nunca estamos muy viejos para caer, que nunca podemos caminar con el Señor demasiado tiempo al grado de que ya no podemos caer. Cada uno de nosotros podemos caer. Entonces, ¿qué pasó con David? Yo no sé, quizás se cansó de su responsabilidad. Se cansó de su responsabilidad. Déjame preguntarte, ¿te cansas de hacer lo que debes hacer? Dice, era el tiempo que salen los reyes a la guerra. David era rey, así que le tocaba salir a la guerra. Era su responsabilidad. No le tocaba a nadie más o a alguien más en su lugar. No le tocaba a David, pero mandó a los demás que fueran en su lugar y él se quedó atrás. Yo no sé, quizás se cansó de su responsabilidad. Amigo, amiga, hermano, hermana, quizás se ha cansado de su responsabilidad y piensa, bueno, pues me voy a quedar atrás hoy. No voy a pasar tiempo en la palabra de Dios. Hoy lo voy a dejar a un lado. Todos tenemos esta lucha. Todos tenemos una naturaleza que nos inclina a querer por naturaleza leer la palabra de Dios y pasar tiempo. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa, nos motiva y nos recuerda que necesitamos hacerlo y nos da el deseo de hacerlo. Pero hermanos, todo depende de cuánto lo estamos alimentando. La palabra de Dios dice en Efesios 5:26, dice que el deber del hombre es para con la mujer santificarla. ¿Cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, que la palabra de Dios nos lava espiritualmente. Pero es nuestra responsabilidad, igual como tenemos que a fuerza de hacer a nuestros hijos bañarse, ¿verdad? Dios nos tiene que, como niños, también hacer lo mismo con nosotros. Mira, es tiempo de bañarte, es tiempo de lavarte, es tiempo de pasar tiempo en la palabra de Dios. Pero fácilmente otras cosas nos llaman y nos distraen y nos desvían. Y algo huele mejor que la palabra de Dios. Algo sabe mejor que la palabra de Dios. Algo suena mejor que la palabra de Dios. Y le prestamos tiempo a eso. Y poco a poco ahí estamos. Y nos está destruyendo. Hermano, no se canse de su responsabilidad. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Dice, pero David se quedó en Jerusalén. Sal a la presencia de Dios cada día. No te canses de tu responsabilidad. Hermanos, yo sé que estamos en el verano, hace calor. Pero no te canses de cumplir con tu responsabilidad. Yo sé que, ¿verdad? Fácilmente decimos, pero me desvelé. Pues busca el tiempo, haz el tiempo. No te canses de tu responsabilidad. No voy a llegar a la iglesia este domingo. Y ya le estoy avisando, pastor. No, usted llegue. No se canse de su responsabilidad. No se canse de su responsabilidad. El hecho de que le llamamos responsabilidad significa que es algo que debemos hacer. No algo que si lo sentimos, usted hágalo, la emoción lo va a seguir. No se espera a que le nazca, nunca le van a hacer. Usted haga lo que sea necesario hacer porque es su responsabilidad. Se cansó de su responsabilidad y eso lo llevó a su destrucción, a su ruina. Número 2, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dice, y sucedió un día. Entonces, no cayó el mismo día que se quedó en Jerusalén. Dice, porque sucedió un día, no sabemos cuántos días pasaron que se había quedado en casa cuando debería estar en la batalla, en el campo de guerra, pero era un día, no sabemos cuántos días pasaron. Pero dice, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. No dice, y en la mañanita, en la madrugada se levantó David de su lecho. No, dice, al caer la tarde. Caer la tarde. ¿Qué está haciendo David levantándose a esa hora? Estaba durmiendo todo el día. Parecía
un adolescente en vacación. Sucedió un día. Implica que quizás se desveló la noche anterior. El rey se había desvelado. Y si es que estaba tomando una siesta, no era porque estaba cansado de estar haciendo lo que debería de estar haciendo. No estaba donde debería de estar. Él no fue a la guerra. ¿Por qué se estaba levantando ya en la tarde, al caer la tarde? Ya casi llegaba la hora para dormir y apenas se estaba levantando. Estaba viviendo una vida desordenada. No tenía propósito. ¿Dónde estaba la disciplina del rey? ¿Qué estaba haciendo en su vida espiritual? Hermanos, yo sé que la disciplina, por algo se le llama disciplina, porque no es fácil, ¿verdad? No es algo que en realidad buscamos hacer, que queremos hacer. Pero hermanos, fácilmente podemos dejarnos ser llevados por la corriente del día y del verano o nomás de lo que nos nace. Y pues dice el Señor que no debemos ser como cristianos inmaduros, que somos llevados como, ¿verdad?, por cualquier corriente, que debemos tener un propósito, saber qué es lo que queremos lograr ese día y tener un propósito, comenzar el día pensando: Señor, hoy te quiero servir a ti. Pero ¿cuántas veces en realidad comenzamos el día pensando así, diciendo: Señor, te quiero servir a ti este día? ¿Y cuántas veces nomás nos levantamos a caer la tarde y pensamos: a ver qué hacemos hoy? Déjeme decirle, cuando pensamos así, no va a ser nuestra inclinación agradar a Dios, va a ser agradar la carne. ¿Qué hacemos? A ver qué hacemos hoy. No hay un plan. Pablo lo dice así en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Debes tener un plan. Debes de tener algo que estás tratando de alcanzar. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Por qué? Puede discernir qué le ayuda, qué no le ayuda, qué es un peso, qué es algo que le va a ayudar a alcanzar lo que quiere alcanzar. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está diciendo que el cristiano debe tener algo que quiere alcanzar cada día para agradar a su Dios. David estaba viviendo a la ligera, de una manera a la brava. A ver qué hacemos hoy. Al caer la tarde está despertando. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Hay un plan, hay un propósito, sino que golpeo mi cuerpo. Si el cuerpo quiere levantarse a caer la tarde, pero dice: no, eso no, así no vive Pablo. Dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que somos eliminados cuando no hay disciplina. Hermanos, no quites el enfoque de con Dios. No lo pongas en ti. No vivas para ti. Toma control de tus pensamientos. Toma control de tus ojos. Toma control de tu vida, en el sentido de que hay un plan para cada día. ¿Qué quieres lograr? Debes de desafiarte a tomar folletos. Ay, vas otra vez con los folletos, pastor. Hermanos, es que te ayuda a tener un plan. Te está retando ahora. Ahora los tengo. Ahora lo tengo que hacer. El domingo me dice Santiago: papá, el maestro o maestra, quizás era hermana Nidia, no me acuerdo, ¿verdad?, que dijo que los retó a tomar folletos. Y que Michael Torres dijo: yo voy a tomar, o la hermana le dijo unos 3, no me acuerdo cuántos dijo. ¿Cuántos dijo, hermana? 5 folletos, tomen 5 folletos. Y que Michael dijo: voy a tomar unos, no sé, 7 se me hace, 10, dijo 10. Y pues Santiago no se quería quedar atrás, tomó unos 15 o 20. Y dijo: ahora, pa, tenemos que repartirlos esta semana. Tenemos que ir a hacerlos porque no me quiero quedar atrás.
Esa es la buena amistad. Se están retando a hacer algo para el Señor. Hay un plan. ¿Cuánto podemos aprender de niños? No vivas desordenadamente. Es cuando caemos, hermanos, porque no sabemos de qué cuidarnos, de qué no ver, porque estamos viviendo así nomás. Sí, yo sé que el primer vistazo no lo podemos evitar, pero el segundo, tercero, cuarto, sí. Los pensamientos, el primer pensamiento a veces nos toma por sorpresa y pensamos de dónde vino ese pensar, pero podemos comenzar a tomar control después de eso y decir, no voy a seguir esta lógica, o más bien esta línea de pensar que estoy comenzando. Tengo que ponerle un alto. Toma control, no vivas desordenadamente. Toma control de tus pensamientos, tus ojos, para no caer, de tu vida, de tu día, para no caer. Y porque estaba viviendo desordenadamente, dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cómo sabes, David, que era muy hermosa? Si es un vistazo, no te das cuenta que está muy hermosa. Una mujer está bañando. Pero David, de una manera u otra, se dio cuenta que está hermosa, porque ese vistazo fue un poquito más largo que lo que debería de tomar ese vistazo, o más veces que lo que debería de haber volteado. Y dice, no dice que era hermosa, muy hermosa. David, no había un plan, no había, ¿verdad?, un control, no había un deseo de agradarle a Dios ese día. ¿Por qué? Pues ya había decidido, no voy a hacer lo que debo hacer, no voy a ir donde debo ir. Y eso que estaba en casa, hermano, no piense que usted no puede caer en casa. Él se quedó en casa cuando no debería estar en casa. ¿Y cuántas veces nos quedamos en casa cuando deberíamos estar en la iglesia? ¿Cuántas veces estamos en casa cuando deberíamos estar en trabajo? Pero en casa podemos caer también. No viva desordenadamente. Y por último, versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. Eliam era uno de sus soldados, de los hombres valientes de David. Eran como guardaespaldas de él. Ellos peleaban, luchaban a favor de David, lo protegían. Él estaba en batalla, en guerra, y dice que le dio sed un día y deseaba un vaso de agua. Sus hombres valientes fueron y le trajeron un vaso de agua porque su rey tenía sed. Era uno de ellos, Eliam. Dice, es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, otro hombre valiente de él, Eteo. Que Eteo no era por naturaleza un judío. David era profeta, era rey, era sacerdote. David, quizás, yo no sé, quizás era David el que le habló de Jehová a este Urías. Mujer de Urías, Eteo. Más adelante nos dice que también es nieta de su consejero fiel, que cuando su consejero le daba consejo, era tomado como palabra de Dios. Era algo que se tomaba como que esto es algo que seguir, porque este hombre es sabio. Él recibe esta información como él recibe esta información de Dios. Y lo que nos está diciendo es que Dios, a través de esta gente, le está diciendo a David, es alguien que está prohibido para que tú toques. Aquella es Betsabé. Algunos piensan que Betsabé tenía unos 20 años en aquel entonces, que no solamente era mucho más joven que David, sino que más joven aún que su marido. Y quizás que era posible porque era la nieta de su consejero y ya tenía tiempo con sus hombres de guerra, hombres valientes, que quizás había conocido a Betsabé de chiquita. Que era posible que quizás había, por el hecho de que nos vamos a dar cuenta más adelante, que Betsabé vivía ahí cerca. Bueno, el hecho de que estaba bañando ahí tan cerca de donde vivía David nos hace entender de que era alguien de confianza. Y quizás posiblemente de chiquita podía haber pasado tiempo ahí en el templo o en el donde vivía David.
que ya la conocía de chiquita. Pero David buscaba información. ¿Y qué nos hace saber? Bueno, pues David se cansó de su responsabilidad de ser responsable y no fue donde debería de ir. David no estaba viviendo ordenadamente, al contrario, viviendo desordenadamente, no con un enfoque, no con un plan, no con el fin de agradar a Dios ese día. Así que por último, ya no estaba creciendo. No dejes de crecer. David buscó información y datos que no eran igual de importantes a los datos e información que ya tenía. ¿Qué información? David conocía la palabra de Dios. Nos dice en Deuteronomio que cuando llegara a tener rey Israel, que era la responsabilidad del rey escribir en su propia letra toda la ley de Dios. Él conocía los 10 mandamientos, él conocía la ley de Dios, él la conocía muy bien. No solo hecho eso, sino que también tenía una conciencia, obviamente. Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejo hay protección. Lo estaban aconsejando que no siguiera por este camino. Dios lo estaba amonestando por varias maneras. Pero se estancó. Estaba buscando información que no era igual de importante que la información que ya tenía, que lo iba a llevar al pecado. No dejes de crecer. Después, en Salmo 51, cuando David escribe de su arrepentimiento, de su pecado aquí con Betsabé, y después de que busca el perdón de Dios, en Salmo 51, versículo 6 dice esto: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. No lo quieres aquí, Señor, lo quieres aquí, Señor. Tú amas la verdad. La verdad es la palabra de Dios en lo íntimo, en lo más profundo de nuestro corazón, para que se pueda llevar a cabo en los momentos indicados y más necesarios. No lo quiere aquí. No quiere que nomás estemos acumulando, almacenando información. Quiere que esté en lo íntimo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría por pasar ese tiempo en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Cuando hay un propósito a nuestra vida. Cuando a propósito lo buscamos a Dios, cuando a propósito pasamos tiempo con Dios, podemos tener la verdad en lo íntimo y podemos también comprender sabiduría en el lugar secreto de Dios. Pero cuando vivimos una vida desordenada, cuando no hay un propósito, ya la verdad no es tan atractivo. Pero otras cosas llegan a ser más atractivas y ya estamos respondiendo a la voz de todo lo demás menos la palabra de Dios. Y estamos consumiendo y consumiendo para destruirnos. Ya no queremos ser hombres y mujeres de Dios, queremos ser otras cosas. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Es interesante en Lucas capítulo 4. Versículo 14, cuando Jesús vence la tentación, sale del desierto. En Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Volvió en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Superó la tentación. Escrito está, escrito está. Hermanos, quizás no tenemos poder en el Espíritu porque no tenemos la verdad en lo íntimo y no comprendemos sabiduría. Hermano, David había sido un hombre reverente. No mató a Saúl porque era el ungido rey de Dios. Había sido un hombre compasivo. No mató a Mefiboset, el hijo de su mejor amigo,
Jonathan, cuando debería ser o hubiera sido su enemigo en los ojos de los demás y cualquier otro rey, pero él le dio vida y le dio un lugar en su mesa con su familia. Había sido un hombre compasivo, había sido un hombre valiente. Él mató a Goliat cuando Saúl era muy cobarde para hacerlo. Y podemos hablar de todo lo que hemos sido nosotros en el pasado, pero cada momento y cada día es un nuevo comenzar. Lo que fuiste ayer no te protegerá de caer hoy. Pudiste haber ganado grandes luchas ayer y serviste de gran manera ayer, pero no quiere decir que no puedes caer hoy. No pienses que ya no necesitas cumplir con tu responsabilidad. Sí, necesitas hacerlo. Es importante, porque las consecuencias y la alternativa son graves. Son graves. Sí, son importantes. No vivas una vida desordenada donde piensas, bueno, pues a ver qué pasa hoy. No, debes de tener un plan. Debes de decidir, voy a vivir para el Señor y agradar a Dios hoy, para que puedas discernir entre lo bien y el mal, lo bueno y lo malo. Y no dejes de crecer. Hermano, tenemos que pasar tiempo en este libro, pero con un propósito, para guardarnos de pensar como antes pensábamos, para guardarnos de vivir como antes vivíamos, para guardarnos de tomar decisiones que antes tomábamos, para ver el mundo como debemos de verlo, y para reconocer que el pecado no es algo que debemos de buscar. El pecado no es agradable. Al momento quizás sí, pero no a largo plazo. Quizás llegó el momento donde David pensó que había alcanzado una edad donde ya no era necesario que él peleara. Quizás pensó que una vez que dejara su responsabilidad no afectaría a nada ni a nadie. Quizás pensó que esto de ir cada primavera a pelear es solo una tradición, no algo necesario. Que fácilmente podemos llegar a pensar, yo no necesito la iglesia, con que yo adore a Dios en casa. Qué manera de pensar más vil, porque Cristo murió por la iglesia, derramó su sangre por la iglesia, porque sabe y quiere hacer entender que nosotros vamos a crecer a través de las relaciones con las personas que están dentro de la iglesia, que a través de una pantalla nunca vas a poder desarrollar, nunca, a través del YouTube, jamás. Tú necesitas la iglesia. No lo mires y no pienses la mentira de esos mundanos que te dicen, yo soy muy espiritual, pero no voy a la iglesia. No lo eres. No eres espiritual. Eres carnal y mundano, porque ese pensar viene del mundo y de lo más profundo del abismo, pero no de la Biblia. Hermano, tengan cuidado a no caer. No caiga. Y son las decisiones pequeñas las cuales te van a llevar a victorias grandes. Son las pequeñas decisiones. Vas a poder tomar grandes decisiones si estás tomando las pequeñas decisiones. Cuídate, toma consejo, sigue creciendo, pero sé consciente de que puedes caer. No es porque huele algo atractivo, sabe algo atractivo, no quiere decir que no te va a destruir. Cuídate, el pecado no siempre te persigue, pero sí te llama. No te canses de tu responsabilidad. No vivas desordenadamente y no dejes de crecer. Aplica lo que has aprendido y sigue aplicándolo, sigue creciendo. Y Dios te va a dar el poder que tú necesitas. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor.